en nuestra región. Entonces quiero partir por preguntarle cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la cartera de Agricultura para la región del Biobío. Al escucharlo, fue bueno escuchar además, ¿no? Yo pensaba que hay 4 palabras que son las claves: corresponsabilidad, cooperación, productividad y proactividad. O si no, vamos a estar todos como dice mujer, ¿eh? Chile está como niño dañado, ¿no? Así como Freud aportó la psicología social, Lacan hace el aporte más estratégico. ¿Qué es un niño dañado? Una persona que tiene expectativas de algo, está enojado porque eso no ocurre y no va a la discusión problemática de lograr que ocurra. Entonces, con el tamaño de Estado que tenemos, con lo que somos, ahí tenemos distintas opiniones, 22% contra 34% promedio de la OCDE, etcétera, es lo que tenemos. Ya El Salvador, a propósito de reducción de delincuencia, que tenía una pésima carga fiscal de 16%, ya están 25% El Salvador. Ya han estado teniendo algunos resultados. Tenemos matices, ¿no? Entonces, todo esto requiere corresponsabilidad. Por ejemplo, nosotros vamos a enfrentar... Perdón, ¿se refiere a la corresponsabilidad entre lo público y lo privado? Entre lo público y lo privado. O sea, porque es tan grande el desafío, bueno, ya se dijo en los incendios, y acá quiero agradecer al gobernador Díaz, que estamos trabajando en un programa en que, aparte de las brigadas forestales, aparte del fortalecimiento de la CONAF, vamos a tener recursos para poder equipar a bomberos, y los bomberos no solo estén en la retaguardia, sino que estén también contribuyendo. Tenemos que lograr que los protocolos voluntarios de cortafuego después del 2017 sean obligatorios. La propuesta de ley de incendio que está ya avanzándose bien con la CESPREX. Necesitamos corresponsabilidad en el ordenamiento territorial. Yo comparto con Patricia, ¿no?, respecto a tener los acuerdos territoriales, pero hay que hacerlo. Y hablamos con autoridad. Hablamos con autoridad, hicimos el primer plan intercomunal de planificación con la cooperación alemana en el Gran Rancagua, y ahí clarito, esto es corredor eléctrico, esto es para el vertedero de la basura, esto, y yo estoy de acuerdo con ella. Chiloé no quiere vertedero a la basura, y la huella de carbono en los camiones de Ancud aquí al vertedero de Los Ángeles. ¿Sabían ustedes eso? ¿Dónde está la obligatoriedad? Había municipios que no querían ser parte del relleno sanitario de alto estándar que hicimos de inmediato para la provincia de Cachapual. Y no querían municipios que botaban la basura en el lecho del río Cachapual. Y yo como alcalde, responsabilidad. Tienen que estar. No queremos estar. Y había una de las cosas rescatables de la Constitución del 80, que era el derecho al medio ambiente. ¿Se acuerdan o no? Ministro, disculpe que lo interrumpa, pero... ¿Por qué digo corresponsabilidad? Porque salió lo de la ley de fomento, bueno, el ejemplo que mostró Sandoval sobre la pequeña productora forestal o la falta de trabajo con limpiar después los renovables de los pinos. Bueno, ¿cómo buscamos fondos convergentes? Vamos a buscar recursos, industria, gobiernos regionales, vamos a buscar en tiempo de estrechez, vamos a lograr que el sector agrícola, lo hemos pedido, trabajado con la SNA, logremos tener consorcios de innovación en cierta área, en que logremos los incentivos tributarios para investigación aplicada. Vamos a juntarnos en una política, como lo hemos pedido, y vamos a hacer un proceso de diálogo, de articulación, ¿no?, para sacar adelante una nueva... El programa del presidente Boris dice Chao 701, lo cual es positivo que se le diga chao, porque además hay pamplaterismo con esto. Se sigue hablando que se subsidia a la gran empresa, lo cual se acabó el 2013. Entonces hay que terminar con lo pampletario y vamos a una nueva ley de fomento. Pero hagamos ley de fomento de forestal y maderera sustentable. Tenemos que hacernos cargo de eso. Pero busquemos recursos entre todos para que no andemos como
niños y niñas dañados. Vámonos a lo del sector forestal, que tiene mucho que ver también con su cartera respecto al uso de suelo. Usted me imagino que tiene claras algunas cifras que son bien dramáticas para una región que vive del sector forestal, entre otras cosas. En los últimos 10 años, la tasa anual de plantaciones de 9 hectáreas ha disminuido un 97%. Un 97%. En los incendios de los últimos 6 años hemos perdido 500.000 hectáreas. El sector forestal ha perdido 500.000 hectáreas. Lo que afecta tremendamente al desarrollo de las pymes y también a la sostenibilidad propia del sector. Entonces ahí le quiero preguntar, ministro, que esta es una necesidad más que uno la siente, la palpa mucho en la realidad de la región del Biobío, de grandes y chicos. ¿Cuál es la política del Estado para poder generar una mejor y mayor reforestación? Que además hemos visto que está directamente conectado con los desafíos de la mitigación por la crisis climática. Lo que le acabo, voy a insistir en la idea. Mire, no una vuelta. Mire el caso del arroz. Hay acuerdo entre los arroceros de Parral a San Carlos con Tucapel y con Carosi. Ahí hay crédito hablando, ahí hay aporte, hay fondos convergentes con proyectos que tenemos nosotros con el ICA, proyectos del Ministerio de Agricultura, 80% de los pequeños productores con agroseguro. O sea, hemos buscado una manera de tener recursos para reimpulsar esto, pero usted lo dijo bien. Cómo activamos la reforestación, pero cómo también la hacemos mejor. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué entendemos por una mejor reforestación? 70-30. Y no es predio a predio, es por área. 70% la industria, pero 30% otra cosa. Tienen que estar la seriedad con las quebradas, tiene que estar con los cursos de agua, tiene que estar áreas de mitigación, tiene que estar el interfaz urbano-rural, no solo del Gran Valparaíso, del Gran Concepción, de lo de Tomé, tiene que estar también el área de cuidado, y no con los árboles encima de las casas, y muchas veces son pequeños, no son las grandes empresas. Se hace mucho en eso criminalización falsa, como nos tocó en el combate que tuvimos en Ñuble. Claro, llegamos a Coelemu, el eucalipto encima de la única población que tiene Coelemu y Ningüe, y encima ya eran, claro, pequeños propietarios con los eucaliptos y venía el fuego abajo, ¿no? Y tuvimos con la general que tener que aprovechar el poder del estado de excepción para poder hacer los cortafuegos. Entonces, ¿cómo logramos ese acuerdo? Es lo que nos hemos comprometido a este proceso de diálogo pragmático para que tengamos un borrador de ley de fomento de agroforestería sustentable. ¿Cómo logramos que en algunas áreas, como hay otras experiencias, también se pueda, así como estamos corriendo la frontera frutícola hacia el sur, recuperamos también frontera ganadera en los secanos costeros que cohabita, pero insistimos, no predio a predio, esto tiene que ser pragmático, y basado en el diálogo. Busquemos acuerdos. Ministro, entonces, eso es lo que queremos para el sector forestal. Y ese borrador que usted menciona, ¿cuáles son los plazos que están manejando desde el Ministerio para poder...? Son un triángulo. Sacar adelante el Cernafor, que ya se empieza a discutir, esperamos en 2 semanas, paréntesis. Parte de la llamada era, porque con el presidente vamos mañana al Alto Biobío, pero también porque se aprobó 131 y con una abstención, la nueva ley de riego en la Cámara. Hemos buscado acuerdos y siendo flexibles las cosas para tirar esto adelante. Entonces tenemos que sacar el Cernafor, se ingresa durante septiembre, ya está ok, el Cernafor, los proyectos del Ejecutivo, aquí viene la discusión parlamentaria. Se ingresa durante septiembre la ley de incendios y esperamos en marzo del próximo año o durante el segundo trimestre del próximo año ingresar pactado con ustedes la ley de agroforestería o de forestación sustentable, y la vamos a construir entre todas y todos. O sea, 2023, 2024 ya debiéramos estar... 2024 tiene que ingresarse a la ley, tenemos que lograr sacarla adelante y buscar estos sistemas de fondos convergentes. Mire, usted sabe, ¿no? Porque en Chile se hace retórica, ¿no? Tenemos todos expertos en que seamos como Finlandia, tengamos innovación y desarrollo.
yo estuve detrás del primer royalty con el senador Fernando Flores, ¿no? Éramos parte del emprendimiento de Atina Chile, salgamos del modelo, démosle valor agregado al modelo. Y el primer royalty fue entero a investigación y desarrollo. Fue entero. Y ahí le creamos los FIC a los gobiernos regionales y crecieron las becas Chile y crecieron los proyectos de financiamiento basal. El segundo royalty que salió ahora, ¿sabe a quién benefició? A mi ciudad, que es Rancagua, 0. Benefició a 303 municipios rurales que van a ver su ingreso, a propósito que queremos que la ruralidad no se vaya a la gente de los sectores rurales, no perdamos competitividad en la agricultura, hay que retener y mejorar la calidad de vida de las comunas rurales. Las 300 comunas rurales con menos ingresos del país se vieron favorecidas. A pleno régimen a contar del 2025, entre un 5 y un 12% de sus ingresos. Eso se llama inyección a la vena. ¿Podemos lograr algo así también en el sector forestal? No digo un royalty, está claro que no es royalty, quiero ser muy claro. Porque en el caso de la minería, el Estado, el dueño del subsuelo, etcétera. Pero tiene que haber manera que parte de la tributación quede acá. Vamos a seguir con este país que se da algunos lujos, como poner, está bien, correderas para que no se suicide nadie en el Metro Santiago, pero tenemos a provincias completas como el Itata sin un centro de formación técnica. ¿Vamos a seguir con eso? Tenemos descentralización que también la en la manera inversión. de que el Centro Sur Forestal, que reconocemos el enorme aporte de la industria, mejoremos en indicadores, veamos en la brecha lo que ha dicho Antonio respecto a Alianza, por ejemplo, muy interesante, respecto al agua potable en zona aislada. Eso es algo que tenemos que recoger el guante, pero es la manera de avanzar y no quedarse en la pirinola. Ministro, lo quiero llevar ahora al tema de la escasez hídrica y la necesidad. Perdón, un paréntesis. Ganamos 9-0 en la Corte de Apelaciones de Santiago, 5-0 en la Corte Suprema. La Casa habló del PROT. Y vamos a ir a eso. La propuesta que tiene el gobierno, son 12 ministerios que trabajaron en esto, es que en la subdivisión agrícola la vamos a elevar de media hectárea a 2 y el que no cumple va a ser multado. O sea, tiene que cumplirse en que tiene que haber actividad agrícola y silvagropecuaria. Y en el caso, y se va a crear concepto de conjunto residencial rural, pero con un sistema de agua, con mitigación, que nos vengan a reclamar porque echamos bioabono y tenemos mosquitas 48 horas, que la agricultura sea sostenible y que a propósito de todo este problema con los proyectos ambientales, muchas veces, ¿por qué son? Porque existen ocupación del territorio por todas partes, que te hace a veces bien inviables los proyectos. Y también porque a veces una parte hace modelos de cooptación y no de coparticipación. ¿Por qué Reinado, el alcalde de Renaico, llegaron a acuerdo con la empresa española de energía eólica y ahí está el proyecto funcionando y tienen un fondo de desarrollo con una buena contability? ¿Cómo buscamos manera? Nosotros como ministerio, y acá, ¿está el director de CONAF acá, Cristian? Ahí está Cristian. En estas horas, además, se sacan instrucciones internas que tienen que ver con, a propósito de lo que Patricia decía, ¿no? En el caso de Naranjillo, que sea claro de que hay interés nacional, hay proyectos buenos, están las medidas de mitigación, están las medidas de reposición, de hacerse cargo de los proyectos, pero también, y hemos tenido la apertura, y los desarrolladores tienen que acercarse, mirar los estándares de los proyectos que van a un nivel más rápido. Y esa es la voluntad que tiene el gobierno. Ministro, pero esa voluntad se ve reflejada de manera transversal. Se lo pregunto porque una cosa es la institucionalidad y otra cosa es la actitud con lo que se aplica. Entonces, aquí parece que estuviéramos, y que le ocurre a muchas organizaciones, la empresa no es excepción de ello, de trabajar en silos, porque lo escuchamos a usted, pero luego no hay un correlato con lo que ocurre en el Ministerio de Energía, ni menos con lo que ocurre en el Ministerio del Medio Ambiente, donde sabemos que hay una traba para el desarrollo respecto a la burocracia del sistema de evaluación de impacto ambiental. Estoy de desacuerdo. Mire,
la ministra de Medio Ambiente, nosotros el único proyecto, entre comillas, relevante del Consejo de Transición Ambiental, etcétera, fue el rechazo a Dominga, ¿no? Que de manera, además, se les advirtió 3 problemas. Aquí ha habido voluntad, esto es desarrollo sostenible, con Y. Podemos hacer las cosas bien y tenemos que apoyar los proyectos. El Consejo de la Comisión Nacional de Riego que presido ha estado actualizando, sacamos ahí de Ñuble Zapallar, que está en sistema de concesiones sin interesados, lo metimos a trato directo por parte del Ministerio de Obras Públicas para apurar dicha transición. Tuvo problemas acá la Junta de Vigilancia del río Biobío, con la primera parte del canal, inmediatamente conseguimos los recursos por DOH. Necesitamos lo que dijo Antonio, eso fue Antonio, pero también necesitamos una parte que omitió. Necesitamos, por favor, las comunidades de acuíferos. Después de 25 años sin acuerdo, se saca con el gobierno del presidente Piñera, se llega al acuerdo del nuevo Código de Agua y parte del acuerdo fundamental que ha pedido Israel, que ha pedido Holanda, que ha pedido Australia, es las comunidades de acuíferos. Vamos, todos sincerando el agua que usamos, todos los actores. Bueno, entonces llegan los pequeños de INDAP pidiendo posterguemos por un tiempo las posibilidades de formalizar nuestros derechos de agua. Y llegan los grandes pidiendo, no estamos preparados para las comunidades de acuíferos. Entonces, corresponsabilidad. El país está enfermo de falta de confianza. Y la confianza, como dice el Evangelio, es la verdad que nos hace libres y que nos permite mirarnos. Entonces, tenemos todos los actores que ayudar en dicho camino. Pucha que sería bueno que en la zona de extrema estrechez hídrica, verdaderas guerras de Far West, por ejemplo, lo que vivimos en la Aconcagua, la primera sección de la Aconcagua, la segunda sección de la Aconcagua, la tercera sección de la Aconcagua, no están de acuerdo. Y al final, ¿quién tiene que decidir el desacuerdo? Un funcionario, el director de la DGA correspondiente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Vamos a un consejo de cuenca, donde obviamente las juntas de vigilancia, las asociaciones regantes y los usuarios del agua sean la mayoría. Ahí falta incluir las empresas sanitarias. Valparaíso hay que meterla. Tiene pérdidas por todas partes y ocupan el agua de la agricultura. Vamos a esos modelos de corresponsabilidad. Ministro, y sobre esa misma lógica, ¿usted cree que hay acuerdo en las distintas reparticiones del Estado de la necesidad de enfrentar la escasez hídrica con más infraestructura de almacenamiento? No sé, de acuerdo, pero el presidente fue muy claro con la SNA cuando nos vimos. El presidente le dijo, por cierto, vamos a las 3 seguridades: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica, alimentaria e hídrica. Entonces, ¿se vienen más embalses para la región del Biobío? Hay pleno consenso, pero el presidente nosotros hemos sido extremadamente claros que una reforma validante de un montón de otras acciones que requieren más recursos también es que tengamos un pacto fiscal moderado, incremental, en varias tasas volátiles, en polinomios según la productividad y según, obviamente, la renta, pero necesitamos juntar recursos para que eso ocurra. Yo le respondo así: no hay nadie, no hay ninguna oficina de este gobierno, ninguna, que esté en contra de más proyectos para el agua. De hecho, estamos en 155.000 millones, lo hemos hecho crecer entre Comisión Nacional de Riego y los proyectos de INDAP. ¿Más embalses para la región, entonces? Claro, pero es como un poco eslogan. Por cierto, también embalse. Pero veamos los proyectos sustentables. Le doy un caso. Hay algunos monos porfiados, ¿no? En una región que no voy a nombrar, pero digamos que está al norte de Santiago, más embalse. ¿Para qué? Ya. ¿Cuánto es el agua que los 14 embalses que están en esa región se han acumulado en los últimos 15 años, promedio? 10%. ¿Y quieren más embalse? ¿No es más efectivo hacer más tecnificación, eficiencia del agua con los embalses que tienen? O también una discusión con otra región. Mire, aquí hay 18 estudios técnicos que dicen que ese embalse en la parte media alta de la Aconcagua va a durar 5 años porque el acarreo es muy alto. Tenemos que hacer embalses más abajo, más serios, catemos, bla, bla. Estamos en ese plan. Nosotros, como a veces el no es
el no también es una respuesta. Tiene que ver con ser tecnócrata, o sea, mire, de nuevo un triángulo. Razón social, razón política, razón técnica. Esas tres razones tienen que dialogar para que las cosas funcionen. Entonces hay gente de nuevo, vuelvo a la idea del niño dañado, es que no hacen el embalse y se está trabajando los anteproyectos, en los green papers, para tener soluciones adecuadas. ¿Desde el Estado o también con participación de privados? Soluciones que no resultan. ¿Desde el Estado los embalses Sí, o también con participación de privados? También privado. Bienvenidos los proyectos de privado, dice usted, ministro. Mire, Punilla, que ahí Alfredo conoce bien el debate con Punilla. Punilla está con calendario. Se ha llegado a acuerdo con los temas ambientales de que se puede fortalecer y superar dos problemas. No incluía los regantes de la comuna donde está instalado, que es San Fabián de Alico. Se le incluyó. Segundo, hay ahí un biotopo, el más nortino del Huemul, y se va a ver un proyecto de fortalecimiento y mejora de dicha área. Y eso va vía sistema de concesiones. Felizmente se presentaron numerosas empresas, más de 2 dígitos de empresas, y vamos a avanzar en dicho camino que da certeza hídrica, donde a propósito de lo que se mencionaba, el crecimiento particularmente de avellano europeo, nogal, castaño y también de pomáceas más en el centro-sur, es muy relevante y se va avanzando en dicha perspectiva. Ministro, quiero ofrecerle los micrófonos para cerrar, para dar un mensaje al público empresarial principalmente de esta provincia tan rica en diversos sectores productivos. Así que unas palabras de cierre, por favor. Quiero en particular piropear a los dueños de casa. A mí me da mucho gusto ver cómo Los Ángeles se convirtió en una de las 3 ciudades que más crece en Chile. Ustedes saben, junto a Puerto Montt, y hay una disputa quién es la tercera, ¿no? Pero Puerto Montt y Los Ángeles tienen mucho dinamismo. Hablemos con franqueza, busquemos acuerdos, ojalá recuperen, porque nos dio un poco de pena cuando por aquí fracasó una cooperativa lechera, pero es tan importante los lecheros también, que necesitamos recuperarlo. Respecto a lo que dijo Antonio, y a propósito también de la rehabilitación después del daño que hubo en la agricultura con las inundaciones, se levanta esto de 100.000 UF para los temas de créditos con el Banco Estado y con otros bancos con garantía estatal, FOGAPE, para sostener y seguir dándole, y que los sistemas alimentarios, se convierten en una prioridad, y mirando comparativamente informes de la OCDE y también de FAO y del Banco Mundial, el sector alimentario ha sido de los más dinámicos a pesar de la pandemia, del problema de baja económica a nivel mundial y de las turbulencias que tenemos. Y vamos este carro entre todas y todos. Nosotros, les quiero insistir, tengan confianza, estamos buscando destrabar proyectos, de activar, de dinamizar, de no esconder la pelota, de buscar acuerdos. Y por cierto, esta zona forestal y agrícola es fundamental para nosotros y no son palabras cliché. Usted sabe lo que queremos al Biobío. Muchas gracias, ministro, por estar aquí hoy día.